¿Sabían que, según datos nacionales, el 35% de las hembras de nuestra majada no llegan al primer servicio a los 2 dientes debido a factores nutricionales y sanitarios que generalmente tienen su inicio en el destete? A su vez, es la categoría en la que se obtienen resultados reproductivos más magros. Por eso hoy venimos a hablar del destete. ¿Qué entendemos por el destete? El destete es la separación de la madre de su cría para así poder atender por separado las diferencias que van a tener de requerimientos respecto a lo sanitario y a lo nutritivo. ¿Cuándo realizar el destete? Lo recomendable es hacerlo entre los 2 y 4 meses de vida de los corderos. Esto es debido a dos factores principales. El primero es la eficiencia de conversión de pasto a carne pasa a ser mayor que la eficiencia de conversión de pasto a leche materna a carne, lo que a su vez nos lleva al segundo factor, que es que en este periodo de tiempo, entre los 2 meses y los 2 meses y medio de vida de los corderos, empieza a disminuir significativamente la producción de leche materna, como se puede ver en la gráfica. Ya vimos por qué es importante y cuándo realizarlo. Ahora, teniendo en cuenta que es uno de los momentos de mayor estrés en la vida del animal, nos vamos a enfocar en el manejo desde el punto de vista sanitario y nutricional. Respecto al manejo sanitario, es clave que los corderos lleguen a esta etapa previamente vacunados contra ectima contagioso y clostridiosis. Siguiendo con los parásitos gastrointestinales o lombrices, es el momento para una dosificación estratégica, ya que no queremos que los corderos se enfrenten al estrés de esta etapa con una alta carga parasitaria. Al momento de la elección de la droga, es importante que ésta sea de eficacia conocida dentro del establecimiento. Y también se recomienda hacer un chequeo post-toma a los 8 a 12 días posteriores a la dosificación con un análisis de HPG. ¿Qué es el HPG? El HPG son los huevos de parásito por gramo de materia fecal del animal. ¿Cómo obtenemos estas muestras? Tenemos dos formas de hacerlo. La primera es en los bretes, donde con bolsas individuales se sacan las muestras de materia fecal directamente del recto de los animales. Y la segunda manera es, como se muestra en el video, animales. Los podemos arrinconar y sacar las muestras de la parte superior que no hayan tenido contacto con el suelo para evitar la contaminación. Ahí se ponen en bolsas individuales y eso es lo que vamos a usar por muestra. Lo recomendable son 10 muestras por cada lote de animales. Recomendamos destetar los corderos sobre una pastura segura. ¿Qué entendemos por pasturas seguras? Son pasturas que hayan sido reservadas, por lo tanto pastoreadas previamente solo con bovinos adultos, preferentemente de la categoría novillos más de 2 años o vacas de invernada. Por lo menos esto debe haber sido realizado 90 días antes de la fecha prevista al destete. El bajo nivel de infestación en las pasturas que va a quedar por los bovinos va a potenciar el efecto del tratamiento antihelmíntico y determina que tengan bajas cargas parasitarias por un periodo de tiempo mayor. Con respecto a las afecciones podales, es de gran importancia identificar aquellas que son contagiosas, como lo es el pietín. Lo que recomendamos es una revisión exhaustiva de toda la majada, en especial de esta categoría, para poder identificar animales que son portadores y posteriormente deben ser eliminados del lote, sobre todo si se presentaron casos durante la aparición o la lactancia. Esos animales identificados como portadores y a posterior eliminados deben estar correctamente identificados y aislados hasta el momento de su salida del establecimiento. En resumen, hablamos sobre vacunaciones previas, dosificación, chequeos post-toma, manejo en potreros seguros e inspección de afecciones podales. Todo esto se enmarca en un plan sanitario que es adaptable a cada establecimiento y a cada caso particular, donde lo que recomendamos es que lo analicen o evalúen con su veterinario de confianza o con el técnico SUL de su zona. En este segundo bloque nos centraremos en el manejo de los corderos en torno al destete y post-destete. El peso vivo de los corderos es una de las características más importantes que tenemos que monitorear en esta etapa. Debemos lograr destetar corderos de por lo menos 20 kilos de peso vivo individual o similar al 50% del peso vivo adulto de su majada. Es normal que existan variaciones de peso vivo en el lote. Aquellos corderos que se ubiquen entre los 15 y 19 kilos y medio, deberíamos de apartarlos y destinarles una mejor alimentación, ya sea por acceso a pasturas mejoradas o suplementos. Eso lo vamos a ver más adelante. De mantener estos corderos en el lote general y enviarlos a un campo natural, corremos el riesgo de tener altas mortandades, sobre todo en estos corderos más livianos. Para pesar los corderos tenemos diferentes opciones.
que van desde mayor necesidad de inversión a menor necesidad de inversión. Por un lado, tenemos las balanzas electrónicas que se conectan a cajones para pesar ovinos específicamente, o por el otro lado, simplemente balanzas de colgar, como podemos ver en el siguiente video. En este caso, se puede pasar el lazo entre las manos para evitar que el peso del cordero se vaya hacia adelante. De no contar con instalaciones o ayudantes para pesar el 100% de los corderos, se puede pesar una muestra y definir o armar los lotes en función de estas. En este siguiente video ejemplificamos una manera práctica de cómo hacerlo. En un corral chico, pesamos algunos corderos de entre 20 y 22 kilos y los tizamos de verde, para utilizarlos de referencia como peso mínimo y apartamos a ojo según el tamaño del resto. Si se quisieran hacer más lotes, se pueden utilizar otros colores de tiza. En este caso, el amarillo correspondía a corderos que estaban entre 17 y 20 kilos de peso vivo. En términos generales, los corderos aprenden de forma rápida y fácil a comer suplementos al pie de la madre, ya que lo hacen por imitación. En el caso de que no lo hayan hecho en esta etapa, es buen momento el destete para enseñarles a hacerlo, ya que será un aprendizaje para toda la vida. Para enseñarle a comer suplemento, deberíamos utilizar suplementaciones diarias con comederos lineales, que pueden ser de lona, de madera o de metal, como se muestran en las siguientes fotos. Lo más importante a tener en cuenta en estos casos es que si vamos a utilizar comederos lineales de acceso lateral, debemos de tener un frente de ataque de 30 centímetros por corderos, y si van a ser comederos lineales de acceso por ambos laterales, por lo menos debería ser de 20-25 centímetros por cordero. Bien, pasando al destete en sí, el primer día vamos a apartar las ovejas de los corderos y estas primeras serán enviadas a un potrero lejano del casco o del corral donde estamos realizando el trabajo. Los corderos permanecerán allí con acceso a agua y a sombra, pero sin acceso a alimentación o comida. A partir del segundo día, les ofreceremos un suplemento o granos a razón de 50 gramos por cordero por día. Para el acostumbramiento, deberíamos de utilizar suplementos que sean palatables. Por excelencia en el Uruguay tenemos la harina de soja, pero se pueden utilizar otros como el DDGS o burlanda de maíz o de sorgo. A partir del tercer día, vamos a limpiar las sobras del día anterior y vamos a ir agregándole paulatinamente, o a razón de no más de 50 gramos adicionales por día, hasta llegar a las cantidades deseadas de suplementos. Más o menos entre la semana y media y las 2 semanas, todos los corderos deberían de estar comiendo, la gran mayoría debería estar comiendo, culminando aquí en la etapa del encierre de los corderos, el acostumbramiento de los mismos. En el siguiente video les vamos a compartir un testimonio del destete realizado años anteriores en el Sicoma, el Campo del Sul, ubicado en Colonia La Valleja, para que vean lo sencillo que se va tornando este periodo de acostumbramiento en la medida que los trabajadores tienen experiencia en este manejo. 5 días de aprendizaje después del destete con burlanda de maíz. Prácticamente el 96% de los corderos comiendo. Un detalle a tener en cuenta en aquellos establecimientos en los que se manejan potreros con alambrados eléctricos es enseñarles a reconocer el alambrado eléctrico de los corderos si no se ha hecho en instancias previas. Bien, culminada la etapa, como bien les decía, se enviarán estos corderos al potrero seguro previa dosificación antihelmíntica, como bien lo explicaba Sabina en los videos anteriores. Sería interesante o sugerimos enviar los corderos al potrero reservado con algunas ovejas falladas para que sirvan de guía para estos corderos. Las ganancias estivales de los corderos destetados sobre campo natural rondan los 50 gramos por día, es decir, en torno al 1,5 kg por mes. Veamos cómo es la evolución del peso vivo en función del punto de partida, es decir, del peso vivo al destete de estos corderos. Si el destete lo realizamos el 15 de enero con corderos por encima de los 20 kilos, es esperable lograr un buen peso al inicio de la invernada. Por el otro lado, aquellos corderos por debajo de este peso enfrentarán mayores riesgos de mortandad y mayor tiempo de engorde. Para aumentar la ganancia media diaria de los corderos, básicamente tenemos 3 opciones.
con suplementación, con praderas o mejoramientos de campo y con verdeos de verano. Cuando hablamos de suplementación, nos referimos a utilizar granos proteicos, es decir, que tengan más del 20% de proteína bruta. En el siguiente cuadro van a poder ver algunas de las tantas investigaciones que se han llevado al respecto en el caso de las suplementaciones de corderos destetados, en donde podrán ver que básicamente todas llegan a duplicar la ganancia media diaria que se obtenía en el campo natural. La utilización de las pasturas mejoradas o los mejoramientos de campo nos permiten, por un lado, aumentar la carga de corderos por hectárea y por el otro lado, a su vez, en paralelo, aumentar las ganancias media diarias de estos corderos. En el Uruguay se han validado muchas opciones, como mejoramientos de campos con lotus, praderas cortas de achicoria con trébol rojo, praderas más largas con trébol blanco y lotus corniculatus, el trébol rojo bajo riego, se ha utilizado chantén y mejoramientos de campo con tiempo de acceso restringido, como en el caso del lotus macu. Y por último, tenemos el caso de los verdeos de verano, que tienen la característica principal de poder aguantar altas cargas ovinas en poca área. Esto nos va a permitir liberar área de campo natural y nos va a facilitar la operativa de manejo de estas categorías. Como se puede apreciar, las cargas rondan entre los 30 y 70 corderos por hectárea, y en el caso de la moa, el sorgo BMR y el Sudán, podemos apreciar que las ganancias se asemejan bastante a las que podríamos esperar en campo natural. Esto se debe a que no son cultivos que aporten cantidades significativas de proteína. Pero en estos casos, si complementamos el pastoreo con una suplementación, como se puede ver en este caso, las investigaciones han utilizado suplementaciones en torno a los 200 gramos de harina de soja por cordero por día, podemos apreciar que estas ganancias aumentan significativamente, logrando el objetivo inicial planteado. El destete tiene un efecto directo sobre el peso adulto de la majada, sobre la productividad de por vida de esos corderos y por ende sobre los resultados reproductivos y productivos de nuestro establecimiento. Es por eso que es muy importante separar los corderos más livianos y brindarles una mejor alimentación en este proceso de destete, monitorear el peso vivo de los corderos post destete y proyectar las ganancias medias y ver si cumplen o no nuestros objetivos y ajustar la alimentación en función de eso.